Gracias, señor presidente, honorables senadores, señora ministra, señor fiscal. Después de la muy importante intervención del fiscal, yo no debería hablar si no es por las menciones reiteradas a mi gobierno y a compañeros de Acción Política y al Centro Democrático que hicieron los citantes. Empecemos por la mención al presidente Iván Duque. Llegó a Colombia el 19 de enero de 2014, después de vivir muchos años en el extranjero. Fue nombrado director programático de la campaña del doctor Óscar Iván Zuluaga. Transcurrieron pocos días y ese 5 de febrero viajó a Brasil, regresó el 7 a una reunión programática con quien iría a ser el asesor publicitario. Nada se habló allí de Odebrecht, de arreglos económicos. El presidente Duque además es una persona totalmente íntegra, que aquí dio cuenta de que cuando solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio que abriera investigación formal contra Odebrecht por obstrucción a la libre competencia. Cuando esta noche, a manera de chiste, en la solemnidad de la voz impostada, se decía que entonces el acuerdo económico se había hecho mientras el presidente Duque iba al baño. Eso me recordaba aquella acusación de Gidis Medina, que la tuvieron en cuenta los medios y la justicia, cuando dijo que yo me había arrodillado en un baño de la presidencia de la República para ofrecerle un puesto a fin de que votara por mí. No, señores, respetemos la integridad del presidente Duque, cualquiera sea el concepto que se tenga sobre sus ideas y sobre su gobierno. Doctor Óscar Iván Zuluaga, nuestro compañero, a quien apreciamos y admiramos, contrató al señor Duda Mendoza como asesor publicitario. Pagó 2.859 millones de pesos por ese contrato. Al Tesoro Nacional le consignaron 500 millones por IVA y retefuente, todo registrado. Ha habido una diferencia entre comentarios que no fallos de la Fiscalía y el Consejo Electoral, que concluyó que el doctor Óscar Iván Zuluaga no había violado las reglas de campaña. La Fiscalía ha dicho que hubo un giro de Brasil a una cuenta de Panamá por $1,5 millones y que podría ser para pagarle a Duda Mendoza un excedente de ese contrato no declarado. ¿Dónde está la prueba? Llevamos desde que se anunciaron los temas esperando las pruebas. Cuidado, que usted está muy acreditado como investigador en las cárceles, senador Cepeda. Y primero, no se ha acreditado que un giro que había hecho Odebrecht a Panamá y que finalmente le llegó a un tercero o a Duda Mendoza, fuera para hacer un pago extra sobre el contrato con el doctor Óscar Iván Zuluaga. Segundo, tampoco se ha acreditado que si eso fuera así, fue con el consentimiento del doctor Óscar Iván Zuluaga. Se afirmó aquí esta noche que le habían entregado un dinero a Daniel García para la campaña del doctor Óscar Iván Zuluaga.
Eso no dice el expediente. Lo único que ha dicho la Fiscalía es que ese dinero de Brasil, girado a Panamá, que no pasó por las manos de la campaña ni por las manos de Daniel García, pudo ser para pagar un excedente de ese contrato. Debo anotar que esa campaña, como las nuestras, fue ajena a la compra de votos y al derroche. Ese dinero que sigue sin tener unas pruebas fundamentales para poder acusar al doctor Zuluaga, no pasó por nuestra campaña. Veamos un tercer punto. Yo firmé una carta a la Fiscalía en compañía del expresidente Andrés Pastrana, presentando unas denuncias precisas sobre beneficiarios y posibles sobornos. Sí me preocupa lo que ha ocurrido. La misma fuente no ha negado ni confirmado las reuniones que habría tenido el expresidente Santos en 2014 con Odebrecht para financiar su campaña. Y entonces una fuente que da unos datos tan precisos sobre estos sobornos y estos beneficiarios, ¿por qué no presenta las pruebas de la afirmación que hace la fuente de que el presidente Santos se reunió con Odebrecht para coordinar la entrega de dineros a su campaña de 2014? Tema mayor que está por investigar. ¿Quién puede hacerlo? ¿La comisión de acusación? La Fiscalía no es competente. Sería bueno que este Congreso creara para estos efectos una comisión accidental. Se me acusa esta noche o se habla de una reunión mía con Marcelo Odebrecht. Durante mi ejercicio presidencial mantuve una presidencia de puertas abiertas. Me reuní a plena luz del día, todo publicitado por la presidencia, con los inversionistas que llegaban a Colombia, de manera absolutamente transparente. Pero también me reuní, entre otros, con los representantes de OHL de España, firma que participó en la licitación de la Ruta del Sol y que perdió. Y también recibí en la presidencia a representantes muy importantes del Grupo Nule, colombianos destacadísimos. El contrato de la Ruta del Sol, concebido por Andrés Uriel Gallego, que en paz descanse, ejemplo de probidad. Un proceso acompañado por la Corporación Financiera del Banco Mundial. Tuvo un panel de expertos, a Ricardo Hoyos, expresidente del Consejo de Estado, y a Gustavo Cuberos. Fueron invitadas 300 firmas nacionales e internacionales. Ese 14 de marzo, antes de la adjudicación, se discutieron los prepliegos. Una de las reformas a la legislación de contratación que introdujo el gobierno que presidí fue abrir la etapa de discusión de prepliegos para que no se confeccionaran pliegos al amaño de acuerdo con las expectativas de potenciales proponentes. Después se hicieron rondas de preguntas el 4 y el 21 de octubre y en medio de una audiencia pública, otro instrumento de transparencia que introdujo mi gobierno para adjudicar estos contratos, se adjudicó el 14 de diciembre. Ganó Odebrecht. Perdieron Autopistas del Sol, donde está OHL de España, porque no acreditó experiencia. Presentó una experiencia en los ferrocarriles del aeropuerto de Barajas y no se la aceptaron. Se le dijo en discusión del despliego la necesidad de acreditar la experiencia y no la acreditó.
Perdió el otro proponente, Unión Temporal RDS, de China Railway, Chisihu y los Nule. No cumplieron. No estaba formalizada la unión temporal. Dieron pagarés relacionados con la autopista Bogotá-Girardot que no daban garantías. Se encontró que la firma china no estaba vinculada en debida forma. No cumplían con las exigencias de patrimonio, flujo de caja y capital de trabajo. Para mí, uno de los episodios tristes de mi vida fue el soborno al viceministro. Viceministro no era cuota de grupo político alguno. El viceministro fue propuesto por la Cámara de Comercio de Cartagena y con razón, egresado de la Universidad de los Andes y de la Universidad Mason de los Estados Unidos. Su familia, una familia de toda la respetabilidad en Cartagena. Esperarse de una persona así un soborno. Aquí en su momento aceptamos esa triste realidad, que este viceministro fue sobornado, está en la cárcel, lleva mucho tiempo en la cárcel. Ya es hora de que se hubiera sabido quiénes más se beneficiaron con ese soborno, y también debería investigarse otro tema que él lo ha comentado informalmente en la cárcel: cuáles fueron las transferencias de ese soborno a la campaña presidencial de Santos en 2010. Y yo me pregunto, ¿por qué un contrato manejado en esas condiciones con toda la transparencia tiene un soborno? La única respuesta que encuentro es porque infortunadamente era la práctica de Odebrecht. Y era lo que estaba haciendo en Colombia, para poder avanzar en su empresa criminal. Como también se denunciaron los pagos de Odebrecht a la FARC. Fue una de las empresas internacionales que ayudó a sostener el terrorismo, como otras que le pagaron permanentemente al ELN. Se ha denunciado que uno de los beneficiarios de esos sobornos, un señor Luis Bernardo Villegas, financió al Centro Democrático en la campaña del Consejo de Bogotá en 2015. El Centro Democrático tuvo una lista cerrada. Todos sus dineros fueron ampliamente, en su totalidad, registrados: 1.293.256.433 pesos. La señora Elisa Marina de Núbila aportó 13 millones y Carolina Villegas aportó 50 millones. Si esos son los parientes de Luis Bernardo Villegas, me pregunto, los dineros registrados, declarados con toda la transparencia, ¿dónde está la culpa que le quieren asignar al Centro Democrático? Señor presidente, a mí me preocupa también la institucionalidad colombiana, como a muchos. No solamente la de la justicia, también la económica. Es muy importante que esto se aclare rápido y que los responsables de cualquier conducta criminal vayan a la cárcel. Pero no puede ser, por ejemplo, que los fondos de pensiones, que son accionistas del Grupo Aval, o 70.000 colombianos que son accionistas de ese grupo y que se constituye en el número de accionistas más grande después del conjunto de accionistas de Ecopetrol, tengan que padecer lo que están padeciendo.
en los últimos días ese valor bursátil ha caído en un 13%. Qué bueno, una comisión senatorial que ayude a esclarecer el tema, pensando en esos colombianos. Yo estoy en desacuerdo con el señor fiscal sobre el tema Ocaña Gavarra. Lo digo con todo el respeto por él. Aquí, en ese debate, expresamos nosotros que las adiciones contractuales deben darse para poder completar las obras contratadas, y que aquí se estaba contratando una obra totalmente diferente. La Ruta del Sol es una troncal sur-norte y la vía Ocaña-Gamarra es una transversal. Pero también estoy en desacuerdo en otro tema. Usted, fiscal, con usted se pueden tener desacuerdos, pero usted es un patriota probo, como también lo es Luis Fernando Andrade. Con él discutimos aquí. Esa noche nosotros hicimos el debate sobre consideramos la ilegalidad de esa adición contractual y sobre otro tema que inexplicablemente se falló y se absolvió, que fue el conflicto de interés de las señoras exministras de la administración Santos. Yo deploro ese tipo de decisiones de la Fiscalía, pero también me parece que, y debo dar mi testimonio, que Luis Fernando Andrade es un hombre honrado. Me veo obligado a dar estas explicaciones porque a lo largo de mi vida pública y privada he sido honrado. No me he robado un peso. Mi partido ha sido transparente en la financiación de sus campañas. Todo se ha declarado. Así he procedido a lo largo de toda mi vida política. Pero además de mi probidad, he administrado las entidades públicas con austeridad, sin desgreño, y el desgreño es una categoría de corrupción, señor presidente. Muchas gracias.